Ya cada vez estamos acercándonos más al mes de mayo, donde se va a tener las elecciones para elegir al nuevo presidente de nuestro país. Y justamente hace unos días atrás se ha dado a conocer una encuesta donde nuevamente estaba encabezado por el Movimiento al Socialismo. Y para hablar de ello, hemos invitado al doctor César Cabrera, quien es abogado constitucionalista, para poder analizar justamente esa coyuntura y la situación que se tiene a raíz también de esta encuesta. Así que le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Un placer tenerlo acá. Juan Carlos, buen día, un saludo especial a todos los televidentes de tu programa. Y bueno, es cierto, ¿no? Estamos en puertas prácticamente de un proceso electoral importante para elegir a nuestras máximas autoridades. Ha llamado la atención tener al Movimiento al Socialismo nuevamente con un poco más del 30%, un 70% de la población que de repente no está de acuerdo con el MAS. Sin embargo, hay una dispersión de voto que no le permite ni siquiera alcanzar con un porcentaje de 10%, por ejemplo, al MAS. Bueno, a ver, Juan Carlos, hemos conocido todos los bolivianos una primera encuesta, intención de voto, etcétera, que nos muestra cómo las pititas y las llantitas del 20 de octubre podrían resultar siendo inútiles porque nada más yo comparaba con estas fechas próximas también del carnaval en estos días, un carnaval político en el que aparecen muchos actores, varias comparsas en las que ya uno no sabe quién es quién, y esto está generando además concurrencia de varios otros elementos, como el hecho de una salida abrupta, nada esperada del líder, del caudillo del MAS, del poder, que ha motivado una cohesión interna, ¿no? Por lo visto todavía sólida al interior del MAS, que permite tener este voto cautivo o el voto duro que se llama y que se está reflejando en esta encuesta inicial. Claro. Le saca por lo menos, si no estoy equivocado, 16 puntos al que lo sigue, el MAS, y entonces, sin embargo, no se llega al 40%, que es la segunda fórmula para elección en primera vuelta del presidente. No existe si bien existe la diferencia de más del 10%, sin embargo, el otro requisito es que se debe llegar al 40% mínimamente. Entonces, en este escenario que estamos viendo en pantallas, hay una segunda ronda electoral garantizada, y en la segunda ronda electoral se dice que el votante redirecciona sus preferencias políticas, por tanto va a votar simplemente por los dos primeros lugares. Claro. En ese escenario, ojalá pudiesen, en ese escenario digo yo, recién poderse unir los opositores al MAS y generar una elección de un presidente. Ahora, por ejemplo, doctor, vemos ahí muy seguido prácticamente la candidatura de Carlos Mesa junto a Yanine Áñez. Esto se posibilita de que de repente Yanine Áñez, a raíz de que vaya pasando el tiempo, pueda subir de repente este porcentaje. A ver, voy a casar y creo que seguramente podremos hacer un otro comentario específico en el caso. El anuncio de Camacho de dejar en blanco, porque tampoco dice que es renuncia ni mucho menos, de dejar en blanco, no sé qué figura es esta, su postulación va a generar un efecto, no sé si a favor o en contra de la señora Yanine Áñez. Creo que más bien en contra, porque de pronto Camacho y Yanine Áñez, en ese cortísimo periodo de transición al inicio nomás, recordemos que permite una salida de ministros que eran parte del equipo de Camacho. Ha existido ya fricciones, el tema Entel, por ejemplo, no se está considerando en estas encuestas, que van a generar lo mismo que el famoso incendio de la zona de la Chiquitanía, que ha tenido sus efectos. Este tipo de actos en cortos tiempos lo que generan es bajas en las intenciones de voto. Y porque finalmente creo que Camacho y Yanine Áñez hacen una lectura inadecuada de la realidad. El pueblo boliviano, cuando se moviliza el 20 de octubre, en realidad no tenía un liderazgo visible. Camacho se sube al caballo ganador y cree capitalizar como una especie de premio la presidencia de la República. No es un premio la presidencia de la República, es una grandísima responsabilidad de la asumir. La señora Yanine Áñez, que no era visible ni siquiera para los medios de prensa cuando era senadora,
Ocurre que por temas accidentales y sucesión constitucional allí va a la presidencia y se cree que ella es la potable cuando podía ser una bisagra espectacular. Su nombre se iba a escuchar por todas partes del mundo como una persona de transición muy demócrata, o democrática, perdón, porque ya demócrata es. Entonces, cree que debe reflotar a los demócratas, ¿no?, como partido que estaba de picada más bien, y entonces hace una alianza además con un personaje que nunca le ha ido bien en la política, don Samuel Doria Medina. Entonces, estamos en una especie de cálculos inadecuados que creo que debería seguir el camino que ha seguido ya de poner en blanco mínimamente la señora Janine Áñez. A ver, 16.5% del pueblo boliviano que te respalde para ser presidente, cuando lo adecuado es que tú mínimamente tienes que tener un 50% más uno, para tener un gobierno relativamente sólido, fíjate. Entonces, creo que toda esta gente que está ahí de candidatos, que efectivamente tienen todo el derecho de hacerlo, pues no hacen lecturas adecuadas y están generando un carnaval político que nos podría llevar a la catástrofe, porque el MAS, con estos resultados o con cualquier otro, tenga la seguridad que va a meter más cantidad de diputados y senadores que cualquier otro partido. Y en ese escenario se acompleja la gobernabilidad porque generas gobiernos débiles, nada legítimos, sin capacidad sólida de tomar decisiones importantes en el quehacer político del Estado. Porque tendría el movimiento al socialismo con este porcentaje asegurada, gran cantidad de senaturías, diputaturías en la Asamblea, claro. Así es, así es. Entonces, fíjate cómo cuando el gobierno, a ver, para que nos entienda el ciudadano común, está compuesto por 4 órganos: un ejecutivo, un legislativo, un judicial y un electoral. El conjunto de estos 4 órganos hacen al gobierno. Si el gobierno es como esta mesa, que puede quedar sin una pata, entonces la mesa se va a caer. Y el legislativo es la pata de la mesa central, porque es a partir de esas decisiones que el ejecutivo ejecuta las decisiones del legislativo. Entonces, fíjese, si tienes un presidente del partido A y la asamblea está compuesta mayoritariamente por el partido B, no existe, y la tradición en Bolivia histórica nos va a decir además que nunca, normalmente nos hemos llevado bien en ese escenario. Carlos Mesa ocurre que renuncia precisamente como consecuencia de que el órgano legislativo le quita su confianza y en meses tuvo que renunciar, porque es insostenible el asunto. Porque no podía realizar un trabajo como corresponde sin apoyo del legislativo. Naturalmente, cuando no existe esa coordinación de órganos de poder que dice la Constitución, esto falla y entonces entramos en un riesgo gravísimo, con la consecuencia grave de que después, si no fuera presidencia el MAS en esta elección, el 2025 los bolivianos estarán diciendo: creo que estábamos mejor con el MAS, ¿no? Y entonces, fíjate, no hemos hecho lectura adecuada. Los políticos han privilegiado sus apetitos personales, sus apetitos de grupo, antes que el interés de la sociedad en general. Ahora, doctor, quiero hacer un pequeño paréntesis para mostrarles una nota que es interesante porque prácticamente todo el país ha despertado con esta noticia, una noticia que se lo ha dado a conocer ayer en prácticamente horas de la noche, y justamente es la inhabilitación del expresidente Evo Morales, así que tenemos la nota, por favor. No cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación. El Tribunal Supremo Electoral compromete que continuará cumpliendo sus labores con transparencia, solvencia técnica e imparcialidad política, e invita a que todos los actores contribuyan al desarrollo tranquilo de la campaña.
Muy bien, ahí estamos precisamente viendo esta información que daba a conocer el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la lectura que se tiene ahora respecto a esta inhabilitación, doctor? Bien, a ver, Juan Carlos, creo que es una determinación que se ha hecho esperar. Una gran cantidad de inhabilitados de todos los partidos, que ya los hemos conocido en esta semana que va acabando. Sin embargo, todos esperaban esta determinación. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, por ejemplo, decía que ha tardado mucho el Tribunal Supremo Electoral en tomar esta determinación. Sí, ha tardado mucho, pero es comprensible desde el punto de vista jurídico particularmente, porque cada caso es único, no son lo mismo resolver a Juan o a inhabilitar a Juan, a Martín o a Pedro que inhabilitar a don Evo Morales, ¿no? Por todas las connotaciones, con las consecuencias políticas que tiene esto. Y entonces creo que han tenido que hacer una mayor argumentación, fundamentación en el caso para emitir esta resolución. Claro. Pero además de ello han tenido que medir consecuencias. Fíjese, ¿cuándo empieza el carnaval? Mañana, ¿no? Claro. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, creo que tenemos tantos feriados. Y creo que lo emiten en el momento oportuno. La historia de Bolivia en carnavales es media dramática, hasta los chilenos nos quitaron el mar, Exactamente. mientras seguíamos bailando en comparsas, y lo mismo más o menos han tenido que calcular en cuanto a efectos políticos, ¿no? Es decir, va a desmovilizar por la fecha en la que se lo emite. Claro. Segundo, creo que es una decisión desde mi punto de vista, y lo había dicho en este programa y en otros, Juan Carlos, que correspondía a la inhabilitación de don Evo Morales. Existe todo el respaldo jurídico desde tratados y convenios internacionales sobre el derecho de asilo que impide que personas que están en esta condición hagan política. Él lo ha hecho. No, otra cosa es postularse y además con poder. Otra cosa, la Constitución Política del Estado determina que debe tener una relación de dependencia con el lugar donde se va a postular, y para ello habla del domicilio permanente. El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo, la 0024/2018, en el que ratifica esta decisión del constituyente de establecer que debe haber permanencia, es decir, domicilio permanente, no intermitente. Y don Evo Morales, recordemos cómo sale, pues, desde el Chapare en un avión, escapa prácticamente del país, rompe ese concepto de lo permanente para generar un concepto de lo intermitente. Y entonces, naturalmente, creo que el argumento central de la decisión es que precisamente incumple con este requisito del domicilio permanente. Algunos otros que podrá tener, dudo yo, porque si bien tiene procesos en curso penales, bajo el principio de la presunción de inocencia, no se le podría acusar como culpable todavía de esos delitos. Pero creo que existen los suficientes elementos que permiten, y seguramente hay un famoso dicho, pues, Juan Carlos, ¿no? A ver, no hay inventor que muera, pues, o todo inventor muere con su invento, dicen, ¿no? Claro. Esa constitución ha sido elaborada por don Evo Morales. La sentencia 0024 con un tribunal constitucional muy sumiso, preveyendo que iban a llegar de afuera seguramente potables candidatos para estas elecciones, sale a gusto y a sabor también, pero nunca habrían imaginado que esas reglas se les iba a aplicar a ellos. Claro. Entonces, yo creo que... Se ha volcado la tortilla, como se dice comúnmente. Exacto, están siendo curados con su misma medicina prácticamente, y bueno, va a generar dos efectos. Esta inhabilitación, reitero, puede cohesionar con mayor fuerza ese porcentaje de la encuesta y lograr una mayor dureza en cuanto a la cohesión, reitero, interna del MAS. Y la otra hipótesis es que esto termine por fraccionar, porque cuando se constituyen este tipo de partidos caudillistas, normalmente cuando el caudillo muere, pues esto tiende a dispersarse y a morir también. Podría ser otra opción. Otra opción. Entonces, el escenario, para seguramente ir cerrando, Juan Carlos, el escenario político se pone complejo a partir de si partimos por lo último, de esta inhabilitación, por dejar en blanco de Camacho su postulación y por esa exigencia de una reunión que se produciría en Santa Cruz, si no me equivoco, a convocatoria del Comité Cívico,
Así es. de ver todavía quiénes más se bajan de esto, Y de la conformar competencia. un frente único que decían. Y las probabilidades que yo las veo bien complejas de que se haga un frente único también, pero bueno, a ver, estamos realmente en un escenario donde ya nada es decir, causa extrañeza y pueden darse alguna que otra sorpresas más por ahí. Entonces, habrá que esperar y los bolivianos siempre, creo, como quien habla, lo único que quiere es que se fortalezca esta democracia, que vivamos en paz, con respeto, con derecho a disentir, con derecho a pensar diferente y que nos respeten a todos, pero que profundicemos esta forma de democracia porque la humanidad no ha inventado otra forma mejor que la democracia para vivir en paz. Eso es Entonces, creo que ese es el clamor de la ciudadanía y esperemos que los políticos entiendan este pedido clamoroso que hace la sociedad Me boliviana. imagino que vamos a tener más sorpresas en el transcurso de este tiempo mientras se va llevando a cabo este proceso electoral. Veamos quiénes van a tomar la actitud de Camacho, porque veíamos también a un Tuto Quiroga con un 1% que también debería de desistir. Sin embargo, veamos qué es lo que va a pasar en este ámbito, que creo que nada está dicho, nada es predecible y bueno, hay que esperar las noticias que se vayan generando a raíz de ello. Exactamente, Juan Carlos, esperemos que sean buenas noticias, no malas, y pues reitero, Bolivia quiere democracia, no quiere gobiernos totalitarios, no quiere imposiciones de ningún tipo y ojalá podamos constituir un gobierno sólido, con capacidad de tomar decisiones importantes, porque creo que el gobierno que venga tiene una tarea bien compleja. Ojalá no se produzca lo que en los países vecinos se está produciendo, ¿no? Si el que me entiende está haciendo referencia básicamente a la Argentina y pues no les demos razón a quienes han hecho un mal hábito de manejar el poder como quieren, ¿no? Así es. Queremos agradecerle, doctor, por su presencia. Muchas gracias. No, a usted agradecido, Juan Carlos. Muy bien, ahí estábamos justamente con el doctor César Cabrera, con ese análisis importante que se tiene respecto al ámbito coyuntural, político que vive nuestro país.